Es casi imposible pensar que cantantes afamados, deseados por multitudes y ovacionados cada concierto, hayan sido personas muy vulnerables en su juventud. Quizá pensamos que desde pequeños estos siempre fueron rudos y carismáticos, pero en algunos casos les tocó sufrir de la manera más cruel posible. Citando al señor Dave Mustaine, no hay persona más cruel o comentario más cruel que el de un niño. El significado de esta frase es que cuando somos chicos, el hecho de ser apartados, burlados o hasta ser golpeados por tener algo diferente es uno de los dolores más fuertes del ser humano. Hoy te contaré la historia de Stanley Eisen, mejor conocido como Paul Stanley. No hablaré de su estatus de ícono, te contaré su lado más frágil y vulnerable. El día que ese niño fue apodado Stanley, el monstruo de una sola oreja. Quédate, estás en Grimetland. Stanley Eisen creció y vivió en una familia de clase media-baja, mudándose a diferentes localidades y comunidades en Nueva York. Stanley no era hijo único, él tenía una hermana mayor, la cual, cuenta Paul, era una chica problemática y bastante rebelde. Esto ocasionó que sus padres no le prestaran mucha atención y lo dejaran solo en muchas ocasiones. Paul cuenta que él nació con una deformidad en su oreja, la cual le impedía escuchar bien de su lado izquierdo. En este tiempo, Paul no podía llevar el pelo largo, que cubriera dicha deformidad, por lo cual los niños lo miraban con repudio y asco. Según Stanley, uno de los niños se acercó junto con otro para ver su oreja, y comenzaron a llamarlo Stanley, el monstruo de una sola oreja. Esto hizo que Paul no tuviera amigos, sumado a sus padres ausentes. Stanley recuerda que sus notas en clase eran deplorables, esto debido a que se sentaba en la última fila, porque los demás niños no lo querían cerca. Paul terminó comentándole a su profesora que no escuchaba bien lo que decía en clase, y ésta hizo lo más cruel que un profesor o un adulto le puede hacer a un niño con alguna incapacidad. La profesora pasó a Paul al frente y delante de todos comenzó a examinar su oreja deforme, como si de algún extraterrestre se tratara, o un experimento fallido fuera. Paul solo recuerda quitarle las manos a la profesora y salir huyendo del salón de clases. El tiempo pasó y el refugio de Stanley era la música, y así comenzó a fantasear con ser un rockstar, que fuera perseguido por las chicas y adorado como un dios o una deidad. Gracias a esta deformidad, el alter ego de Stanley se comenzó a crear, y cada que se ponía el maquillaje de Starchild era como un disfraz que le hacía tomar la seguridad y la autoestima que le hacía falta. Pero una vez que las luces se apagaban y todos iban a casa, Stanley se sentía más solo que nunca. Paul narra que nadie de sus compañeros de banda sabía de dicha deformidad, hasta que en los 80s, cuando Kiss comenzó a decaer en popularidad y no había conciertos en puerta, Stanley decidió operarse su oreja. Un médico le dijo que podía tomar cartílago y demás partes de su caja torácica para crear una oreja o un molde muy semejante. Paul le contó a Jean que estaba en el hospital más remoto y lejano de Nueva York, y Jean, con todo y su miedo a las alturas, voló para apoyar a su mejor amigo. Jean quedó atónito al saber su problema, y estuvo ahí para apoyarlo en todo momento. Como te darás cuenta, Paul Stanley, o mejor dicho, Starchild, tuvo su lado vulnerable. Su lado más triste y difícil fue una infancia llena de burlas y aislamiento, pero esto sirvió de lección. Nada te impide ser alguien sobresaliente en la vida. Esa debilidad, esa falta de autoestima, lo usó como poder y lo convirtió en un tema para formar su disfraz, su alter ego, este llamado Starchild, uno de los mejores frontmans en la historia del rock. Esto fue Grimetland.